Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos de México, ha construido un imperio empresarial que abarca los medios de comunicación, las finanzas y el comercio minorista, convirtiéndose en un símbolo de éxito y ambición. Nacido el 19 de octubre de 1955 en la Ciudad de México, creció en una familia con una sólida tradición empresarial. Su abuelo, Hugo Salinas Rocha, fundó Grupo Electra en 1906. Hijo de Hugo Salinas Price y Esther Pliego, Ricardo tuvo una temprana experiencia en el mundo de los negocios, pero su trayectoria no se limitó al dinero y el poder. Tras el glamour de ser el tercer multimillonario más grande de México, con una fortuna estimada en 5.36 mil millones de dólares para 2024, se esconden profundas tristezas, duros desafíos y momentos que lo obligaron a enfrentarse a sí mismo. Su mayor pesar, como ha insinuado en raras ocasiones, es la pérdida de una profunda conexión con su padre, Hugo Salinas Price, durante sus años de formación, y la presión de mantener el apellido familiar en un mundo competitivo. Esta tristeza proviene de sus primeros años, cuando Ricardo creció en una familia ocupada con los negocios. Su padre, un exitoso hombre de negocios, solía estar lejos de casa, lo que hacía que Ricardo se sintiera privado de su guía y afecto. Ha compartido que hubo momentos en los que anhelaba sentarse a hablar con su padre sobre sus sueños y miedos, pero esos momentos eran tan escasos que sentía que recorría su propio camino. El dolor se acentuó aún más por las enormes expectativas que tenía de su familia y la sociedad, cuando la gente lo veía como el heredero de un gran legado empresarial. Estas presiones no eran solo financieras, sino también una cuestión de identidad, ya que se preguntaba si podría superar la sombra de su padre y su abuelo, y dejar su propia huella. Había noches en las que se sentaba solo en su oficina, miraba las cifras financieras y lloraba, no por el fracaso, sino por la sensación de soledad en su camino hacia la cima. Esa tristeza nunca lo abandonó del todo, ni siquiera cuando alcanzó un gran éxito. Cuando Grupo Electra enfrentó una crisis financiera en la década de 1980, debido a la devaluación del peso, Ricardo, con tan solo 26 años, recibió la misión de salvar a la empresa de la quiebra. Pasó esos días trabajando sin parar, enfrentando las críticas de los accionistas y sintiéndose impotente al ver el arduo trabajo de su familia en peligro de ser aniquilado. Las lágrimas silenciosas que derramó al releer los informes financieros y preguntarse si tendría la fuerza para continuar, se han convertido en parte integral de su historia. Aunque posteriormente convirtió a Grupo Electra en uno de los minoristas más grandes de México, la tristeza de esos años difíciles y la falta de apoyo de su padre siguieron siendo una profunda herida que moldeó su visión de la familia, la responsabilidad y el éxito. La trayectoria de Ricardo Salinas Pliego ha sido una trayectoria inspiradora, llena de grandes éxitos y dolorosos fracasos. Tras graduarse de contador público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y obtener una maestría en Administración de Empresas, MBA, por la Universidad de Tulane, comenzó su carrera en Electra en 1981 como gerente de importaciones. En aquel entonces, Electra atravesaba una crisis financiera debido a la devaluación del peso, y Ricardo tuvo que aprender a dirigir la empresa en circunstancias difíciles. Rápidamente demostró su capacidad, convirtiéndose en director general de Grupo Electra en 1987, a la edad de 32 años. Bajo su liderazgo, Electra no solo sobrevivió a la crisis, sino que también se convirtió en la mayor financiera de consumo de México, con sucursales en Brasil, Guatemala y otros países latinoamericanos. El éxito de Electra sentó las bases para la creación de Grupo Salinas, un conglomerado que abarca los sectores de medios de comunicación, finanzas, telecomunicaciones y comercio minorista.
Uno de los mayores éxitos de Ricardo fue la adquisición y el desarrollo de TV Azteca, la segunda estación de televisión más grande de México, en 1993. Cuando asumió el control, TV Azteca estaba perdiendo dinero, pero la transformó en un competidor directo de Televisa, el conglomerado de medios más grande del país. Invirtió en entretenimiento, noticias y reality shows como La Academia, Exatlón y MasterChef, convirtiendo a TV Azteca en uno de los canales más populares. En 2015 cedió el puesto de director ejecutivo de TV Azteca a su hijo, Benjamín Salinas Sada, quien continuó consolidando la posición de la estación. Ricardo también expandió su imperio con Banco Azteca, un banco al servicio de la clase trabajadora, y Total Play, una empresa de telecomunicaciones que proporcionaba Internet y televisión por cable. Estos éxitos no solo le reportaron enormes ganancias, sino que también lo convirtieron en uno de los empresarios más influyentes de México, galardonado con premios como el de Emprendedor del Año de Ernst & Young en 1993, el de Emprendedor Mexicano del Año en 1995 y el de Líder Global del Foro Económico Mundial en 2002. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de reveses y controversias. Uno de los más importantes fue el escándalo financiero de 2005, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, lo acusó de participar en un plan para ocultar transacciones que le generaron ganancias por $109 millones con las acciones de TV Azteca. El caso le costó $7,5 millones en multas y una prohibición de 5 años para ejercer cargos directivos en empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Aunque no admitió su culpabilidad, el caso dañó su reputación y lo expuso a duras críticas públicas. Ha confesado que hubo días en que leía artículos negativos y sentía que el mundo estaba en su contra, lo que le hacía llorar por la sensación de injusticia. Otro fracaso fue la venta de Usacell, su empresa de telecomunicaciones, a AT&T en 2014 por menos de lo esperado, tras años de inversiones que no dieron los resultados deseados. Las largas noches que pasó intentando salvar Usacell, solo para darse cuenta de que el proyecto no podía prosperar, fueron momentos de agotamiento y dudas. Los esfuerzos de Ricardo por construir un imperio empresarial a menudo conllevaban una enorme presión. En sus primeros años al frente de TV Azteca, se enfrentó a una feroz competencia de rivales como Televisa, y hubo momentos en que trabajó jornadas de 18 horas para asegurar la popularidad de la programación de la estación. Una vez contó que, después de que un programa no tuviera buena audiencia, se sentaba solo en su oficina, mirando la pantalla y llorando de frustración. Esos momentos, aunque dolorosos, lo forjaron como un líder resiliente, siempre dispuesto a afrontar los desafíos. También enfrentó críticas por usar su influencia para manipular a los medios y la política, especialmente cuando se le relacionó con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Estas controversias lo hicieron sentir solo en ocasiones, ya que tuvo que defender su reputación ante acusaciones infundadas. Ricardo Salinas Pliego siempre ha aspirado a grandes logros, no solo en los negocios, sino también en la creación de impacto social. Ha recibido numerosos premios prestigiosos, desde el Emprendedor del Año de Ernst & Young en 1993, el Emprendedor Mexicano del Año en 1995, hasta el Premio Líder Global del Foro Económico Mundial en 2002. Transformar Electra en la principal empresa de financiación al consumo de México es uno de los logros de los que se siente más orgulloso, ya que ha brindado a millones de trabajadores acceso a productos financieros a los que antes no tenían acceso. TV Azteca, bajo su liderazgo, se ha convertido en una fuerza cultural, ofreciendo una programación de entretenimiento y noticias de alta calidad, a la altura de Televisa.
También se enorgulleció de fundar Banco Azteca en 2002, un banco que atiende a grupos de bajos ingresos, con productos como la cuenta de ahorros Guardadito y microcréditos. Fuera del ámbito empresarial, ha dejado huella a través de la filantropía, a través de Fundación Azteca, una organización que fundó para apoyar la educación, la cultura y el desarrollo comunitario. En 1998, él y su primera esposa, Ninfa Sada Garza, lanzaron la campaña Vive sin drogas, un programa antidrogas que se transmitió por TV Azteca y fue transmitido por 14 televisoras en Latinoamérica. También fundó la escuela Humanitree con su actual esposa, María Laura Medina, para brindar educación de alta calidad a sus hijos y a otros 500 estudiantes en la Ciudad de México. Estos logros no solo son resultado de su talento emprendedor, sino también un testimonio de su visión de una sociedad mejor, donde la educación y las oportunidades sean compartidas ampliamente. Alguna vez dijo que ver a niños de barrios marginales tener acceso a la educación en Humanitree fue una de sus mayores alegrías y lo motivó a seguir trabajando duro. La historia de amor y matrimonio de Ricardo Salinas Pliego es una historia emotiva, pero también triste. Estuvo casado por primera vez con Ninfa Sada Garza, una mujer de una familia prominente de Monterrey. El matrimonio duró más de 2 décadas, desde la década de 1970 hasta 1999, y tuvo 3 hijos: Ninfa Salinas Sada, Benjamín Salinas Sada y Hugo Salinas Sada. Sin embargo, el matrimonio no superó las dificultades y se divorciaron en 1999. La separación fue una gran tristeza para Ricardo, quien lidiaba con sentimientos de fracaso como esposo y padre. Ha contado que hubo noches en las que se sentaba solo, pensando en lo que había perdido, y sentía como si le oprimieran el corazón. Aunque él y Ninfa Sada mantuvieron una relación respetuosa por el bien de sus hijos, el dolor del divorcio dejó una profunda huella en Ricardo. Apenas unos meses después del divorcio, Ricardo reencontró su amor con María Laura Medina, exgerente de ventas de TV Azteca. Se conocieron mientras María Laura trabajaba en la televisora, y él quedó cautivado por su inteligencia y espíritu independiente. Se casaron el 25 de octubre de 2001 en una ceremonia íntima en Guadalajara, a la que asistieron 40 familiares y amigos. El matrimonio tuvo 3 hijos más: Ricardo Emilio, Mariano Mateo y Cristóbal Patricio. A pesar de su felicidad con María Laura, su matrimonio enfrentó desafíos, especialmente la presión de la atención pública y sus apretadas agendas. Ha confesado que hubo momentos en los que se sintió culpable por no poder pasar suficiente tiempo con su esposa e hijos, y esos momentos lo hicieron llorar. Sin embargo, el apoyo de María Laura, especialmente en momentos difíciles como el escándalo de la SEC en 2005, lo ayudó a superar todas las tormentas. La tristeza en el amor y el matrimonio, desde el divorcio con Ninfa Sada hasta los desafíos con María Laura, lo fortaleció, pero también le dejó cicatrices imborrables. La fortuna de Ricardo Salinas Pliego es un testimonio de su éxito y visión de negocios. Con una fortuna estimada de $5.36 mil millones en 2024, es la 5ª persona más rica de México y la 699 más rica del mundo. Sus activos incluyen acciones de Grupo Salinas, con empresas clave como TV Azteca, Banco Azteca, Total Play y Grupo Electra. Es dueño de una mansión de lujo en Polanco, Ciudad de México, valuada en alrededor de $15 millones, con interiores diseñados por su esposa, María Laura, una talentosa diseñadora de interiores. También posee una casa de vacaciones en Acapulco, valuada en $8 millones, y un rancho en Valle de Bravo, donde a menudo se relaja y juega al golf. Su colección de autos incluye un Rolls-Royce Phantom de $500 mil, un Ferrari 488 Spider de $300 mil y un Mercedes-Benz Clase G
de $200,000, lo que refleja su gusto por las marcas de lujo. Ricardo también invierte en arte, con una colección de pinturas y esculturas de artistas mexicanos y latinoamericanos como Diego Rivera y Rufino Tamayo, con un valor estimado de $20 millones. Es dueño del Club de Fútbol Mazatlán FC, una inversión de $10 millones que refleja su pasión por el fútbol. También posee un yate de 50 metros, llamado Azteca, con un valor de $30 millones que suele usar para vacaciones familiares. Invirtió el 10% de su cartera en Bitcoin, una decisión audaz que refleja su pensamiento innovador. Aunque su patrimonio disminuyó un 63,5% en 2024 debido al colapso de Grupo Electra, aún mantiene un estilo de vida lujoso y continúa invirtiendo en nuevos proyectos. Sin embargo, siempre enfatiza que su mayor activo es su familia, especialmente sus 6 hijos y los valores que les transmitió. Ninfa Salinas. Sada, la hija mayor de Ricardo Salinas Pliego, ha hablado repetidamente sobre la tristeza que experimentó su padre, especialmente durante los momentos difíciles de su vida. En una publicación en redes sociales de 2022, Ninfa describió a su padre como un líder excepcional, un ejemplo de valentía y perseverancia, pero también un padre con profundas heridas. Comentó que a menudo hablaba de sentirse solo ante la presión de dirigir Grupo Salinas, especialmente en la década de 1980, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Ninfa compartió que había momentos en que lo veía sentado solo en su oficina, mirando cifras financieras y enjugándose las lágrimas en silencio, no por miedo al fracaso, sino por una profunda responsabilidad hacia su familia y sus empleados. También habló del dolor que sintió tras divorciarse de su madre, Ninfa Sada Garza, cuando sintió que no había logrado mantener unida a su familia. Ninfa también habló de los desafíos que enfrentó su padre durante el escándalo de la SEC en 2005, cuando fue duramente criticado por el público. Comentó que pasaba muchas noches leyendo artículos negativos, tratando de encontrar la manera de defender su reputación, y esos momentos lo hacían llorar por la sensación de injusticia. Sin embargo, Ninfa enfatizó que esas penas forjaron a su padre en una persona más fuerte, siempre listo para levantarse después de cada caída. Se enorgullecía de verlo trabajar constantemente